Que venga tu reino y se haga tu perfecta voluntad. Oro por cada uno de mis hermanos, consiervos, para que tu mano poderosa, Señor, se pose sobre cada uno. Restaura el cuerpo, restaura el alma, restaura nuestra mente, restaura nuestros corazones, restaura nuestras vidas, Señor. Todo agotamiento, toda enfermedad, todo desánimo, todo decaimiento, toda frustración, toda ira, toda tristeza, toda ansiedad, toda depresión, la clavamos en la cruz del Calvario. Establecemos tu poder, el poder de la resurrección que levantó tu cuerpo entre los muertos, operando en cada uno de nosotros ahora mismo, destruyendo todo aquello que para, limita, restringe lo que alcanzaste por nosotros en tu muerte y tu resurrección. En el nombre de Jesús, todo aquello que vino a consecuencia del pecado, del desorden que trajo el pecado y que está operando en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, es destruido y quebrantado y clavado en la cruz del Calvario. Declaro ilegal toda enfermedad. Declaro ilegal toda ansiedad, toda depresión, toda opresión. En el nombre de Jesús, declaro que en cada hogar, en cada vida, en cada atmósfera donde están cada uno de mis hermanos y hermanas conmigo en este momento, las tinieblas se van, la luz resplandece y las tinieblas desaparecen. Sea la luz resplandeciendo y las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Declaro que cada uno de los que somos seguidores de Cristo, que estamos aquí en unidad y en el nombre de Jesús, estamos marcados con la sangre de Cristo. Declaro el poder de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. El cuerpo está siendo marcado con la sangre de Cristo y por las heridas de Cristo está sano, en orden, cada órgano, cada sistema, cada hueso, cada coyuntura, cada tejido, cada célula, todo el sistema neurológico, todo el sistema nervioso, todo el sistema respiratorio, todo el sistema digestivo, todo el sistema sanguíneo. En el nombre de Jesús, el sistema inmunológico, en el nombre de Jesús se restaura, se repone. Toda enfermedad es clavada y puesta sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y tomamos la salud de Cristo en este momento. Cáncer es destruido, células cancerosas, tumores cancerosos son destruidos ahora mismo sobre los que nos están oyendo y sobre aquellos que son nuestros seres queridos y conocidos que el cáncer ha tocado en el nombre de Jesús. Es destruido completamente. Ahí donde te encuentras, si tienes una persona que está en tu mente, en tu corazón, declara estas palabras sobre esa persona, declara su nombre y establece su sanidad, su salud completa, o si eres tú, declara tu sanidad y tu salud completa, declara que eres libre, libre de todo mal. Declara, tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, tengo la paz de Cristo. Estoy lleno del amor de Cristo, del amor del Padre. El Padre me tiene en el hueco de su mano. Nada me puede tocar. En el nombre de Jesús, nada te puede tocar. En el nombre de Jesús, destruido toda enfermedad, toda descomposición,
desbalance, todo desequilibrio, en el nombre de Jesús. Te repones ahora por el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Te levantas en el nombre de Jesús. Como le dijo el Señor a aquella niña Talita Kumi, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Déle un aplauso al Señor, dele gloria a Dios al Señor. Diga, Señor, qué bueno tú eres. Gracias, gracias por este tiempo que me permites estar con mis hermanos juntos, recibiendo tu palabra. Y así nos metemos en la palabra del Señor ahora mismo. Ups, lo quité y lo puse y lo quité. Nos vamos a la palabra del Señor. Hoy tengo una palabra muy interesante que todos, todos sin excepción la hemos leído. Y en el tema que estamos, la revelación de Cristo, bien importante esta palabra. Hoy vamos a sacar revelación de esta palabra. Diga conmigo, hoy voy a recibir revelación de la palabra. Voy a recibir revelación de Cristo. La voy a leer primero, toda completa, y después voy a ir parte por parte. No se asusten cuando usted lea estos versículos. Vamos a gozarnos en ella. Vamos a meternos profundo. Mateo 27, 50 al 54. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y lo dijeron gritando con toda fuerza. Es interesante cómo termina este pasaje bíblico que tiene el relato de la muerte del Señor Jesucristo y qué sucedió en esos momentos y qué estuvo sucediendo en esos momentos hasta la resurrección del Señor Jesucristo, porque aquí ustedes tienen su muerte, o sea, los versos antes están hablando acerca de su crucifixión, pero el verso 50 establece el momento que él muere. Y al final, el verso 54 vuelve y nos mueve a ese momento de su muerte. O sea, el 50 habla del momento de su muerte, ese mismo momento, y en el 54 vuelve otra vez el momento de su muerte. Pero hay una serie de acontecimientos, 51, 52, 53, toda una serie de acontecimientos que los menciona y acontecimientos que no se mencionan. O sea, una serie de eventos en una serie de tiempo, porque está hablando en estos versos desde que muere hasta que resucita. Suceden una serie de cosas. Entonces, wow, es una revelación poderosa. El viernes pasado
Estuvimos hablando acerca de ese momento cuando el apóstol Pedro eh, le pregunta al Señor a los discípulos, después que todo el mundo empezó, la gente que estaba alrededor, no, que es Elías, que yo no sé ni qué, que yo no sé cuánto. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces el apóstol Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, eso no te salió de la manga, ni te salió del bolsillo, ni te salió porque alguien te lo sopló por allá y te lo dijo. Eso fue el Padre que te lo reveló. O sea, una revelación de Jesucristo. Y vimos realmente todo el significado. Porque cuando hay una revelación, hay una consecuencia, hay un efecto, hay una transformación, hay un impacto en la vida que recibe esa revelación. Por eso, algunos de ustedes me han comentado, después de haber escuchado esa enseñanza, sobre lo que le impactó, eh, que habían leído ese pasaje anteriormente, cómo ese pasaje les impactó y les trajo una revelación que antes no lo habían visto. Porque el enemigo se ha ocupado y se ocupó de poner un velo, una ceguera, y ese es su trabajo, que lo hace a través de la religión. Crear conceptos que opacan la gloria del Señor Jesucristo y que impiden que cuando porque toda revelación de Jesucristo, y la vamos a ver en estos versos, toda revelación de Jesucristo es, es lo que nos mueve de conocer a Jesús en su velo humano a conocerlo en su gloria. ¿Me escuchó eso? O sea, cuando Pedro está frente a Jesús, ¿qué está viendo él? Al hombre que hace milagros, que uno decía, esto es un profeta, o el profeta Elías. O sea, no podían ver en Jesús su gloria, estaban ciegos. Y eso mismo Señor lo habla en otra ocasión, porque están ciegos, están sordos. Pero cuando viene la revelación de Cristo en la vida de Pedro, automáticamente ya no ve a Jesús en su humanidad, sino en su gloria. Cuando vemos a Jesús en su gloria, cada vez que hay una revelación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hay una transformación en tu vida. Y por eso el Señor entonces mueve al apóstol Pedro de ser Simón a ser piedra, Petro, que ya eso lo estudiamos, no voy a repetir porque si no se nos va el tiempo en lo del viernes pasado. Usted tiene el video, la grabación, para que la vuelva a repasar. Es bien importante porque cada vez que usted repasa la palabra y repasa esta enseñanza, el Espíritu Santo trabaja contigo de manera que se cumpla el propósito de esa revelación, que es transformación de tu vida. Porque el Señor nos dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder. O sea, eso es el apóstol Pablo. O sea, tu vida va siendo transformada cuando vas recibiendo la revelación. Y muchas veces pensamos en la revelación desde la perspectiva profética, de acontecimientos futuros, pero no pensamos en la revelación principal, que es la de Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estaba antes de la creación y después de la creación. Entonces, la vida del creyente es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces, vuelvo y entro a estos versos. Fíjense que, vuelvo y repito, el centurión, o sea, el soldado oficial que tenía más de 100 hombres a su cargo, que estaba allí custodiando
a Cristo, haciendo que se cumpliera la ley romana en todo el proceso, termina confesando algo similar a lo que el apóstol Pedro confesó. Entonces, cuando hay una revelación, hay una confesión. Y es bien importante que no seamos pasivos, porque el propósito de yo traerles esta palabra y que haya una revelación es porque tiene que haber una confesión y tiene que haber una transformación. Entonces, nosotros los creyentes, lo que nos identifica es que funcionamos y nos movemos en confesión, confesamos. ¿Ok? Si confesares con tu boca, decía el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, y creyeres en tu corazón, porque con tu boca se confiesa para justicia. En otras palabras, lo establecido por Dios se, se hace una realidad cuando lo confiesas. Y no voy a entrar en ese verso porque definitivamente no es la enseñanza de esta noche. Confesión, ¿ok? No puedes, no puedes, escúchame bien, no puedes quedarte callado cuando tienes una revelación. Tienes que seguir compartiéndolo, porque lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. Yo con ustedes lo que recibo se los doy. Entonces, en ese momento en que el Señor entregó su espíritu, ¿cuál fue ese momento en que el Señor entregó su espíritu? Fue a las entre 3 y 4 de la tarde. Estamos hablando del comienzo de la Pascua. Estamos hablando del momento del sacrificio. Ese es el horario cuando se mata, se sacrifica el cordero por los pecados. O sea, Jesús muere exactamente en el momento del sacrificio por los pecados del pueblo. O sea, ¿se acuerdan que yo les enseñé? Que el Señor dijo, nadie puede quitar mi vida, sino que cuando yo decida la entrego y la vuelvo a tomar. Quiere decir que el Señor Jesucristo entregó su vida en el momento del sacrificio. Por eso dice, en ese momento. O sea, ese momento es el kairos de Dios, no es el cronos. Jesucristo está en ese momento uniendo el cielo y la tierra y está cumpliendo lo que antes de la fundación del mundo se había establecido, siendo el centro de todo el universo, siendo el centro del kairos y siendo el centro del cronos. Jesús une en ese momento todos los elementos de la humanidad, del cielo, del reino de Dios y de la tierra. En ese momento entregó el Espíritu. Ahora, cuando me dice entregó el Espíritu, sí, yo digo, caramba, ¿qué quiere decir? Yo voy al griego y la palabra espíritu es neuma. Pero es interesante que la palabra neuma en griego, de ahí sale la palabra neumático, que significa también viento, soplo, el soplo de la vida, así como el Señor en la creación sopló, ¿ok? La vida sobre Adán y empezó a vivir. Entonces, porque es importantísimo que usted tenga esta verdad y esta verdad tiene que estar clara, fuerte, como fundamento y como en conocimiento y como entendimiento de que lo que muere en ese momento es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Lo que muere, escúchame bien, escúchenme bien, lo que muere es el cuerpo.
Entonces, queda el cuerpo muerto, pero su espíritu sale y su alma y el cuerpo físico, que es lo que era necesario que fuese sacrificado, su cuerpo, su carne, su humanidad en representación de la humanidad. O sea, Dios no murió, el Espíritu Santo no murió. O sea, tenemos que estar claro en eso, porque de ahí entendemos toda una serie de acontecimientos que vienen después. O sea, en ese momento del sacrificio es cuando Él se separa de su cuerpo y su cuerpo muere. Finalmente, Él entrega la vida de su cuerpo. Ok, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, pero se rasgó ¿cómo? De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el velo representa la separación de la gloria de Dios y el ser humano. En el momento que Adán y Eva pecaron, el Señor los sacó de su presencia y puso unos ángeles que protegían la entrada al Edén. Y en esa representación de la separación de Dios y el hombre, de la gloria de Dios del hombre, se puso el velo en el tabernáculo y luego en el templo. Este templo es el templo de Herodes, el que está existiendo en ese momento. Entonces, ese templo tenía un velo que era del ancho de la palma de una mano. Imagínense, esa tela, ¿ok? Esos tejidos del tamaño de la mano de un hombre. Y en el momento del sacrificio, se rasga el velo de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Y aquí es que viene eh, todo el misterio revelado en el momento en que Cristo muere, que ya se había establecido proféticamente. El velo es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo tiene esa enseñanza. No voy a entrar en todos esos versos porque definitivamente la idea de los viernes de poder es abrirles a ustedes la palabra para que ustedes entonces se metan a profundizar. El velo, el cuerpo de Cristo, cuando muere, significa que se rompe aquello que impedía que el hombre pudiese tener acercamiento a la gloria de Dios. O sea, Cristo, Jesucristo, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? A diferencia de aquellos que estaban allí, aquellos estaban viendo a Jesús conforme al velo. El cuerpo de Cristo representa lo que en ese momento impedía que Él se manifestara en gloria. Ese era el cuerpo, el velo que estaba velando o parando que pudieran ver la gloria del Señor Jesús. Solo en un momento el Señor le dio la oportunidad a Jacobo, Juan y Pedro de ver su gloria. Fue transformado en el monte de la transfiguración. Ahí el velo es quitado y ellos ven la gloria del Señor Jesucristo. De ahí más nada. Solamente podían conocer a Jesús por su palabra y por los milagros que él estaba haciendo. Él decía, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, en el momento que él muere, se rasga el velo de arriba hacia abajo porque entonces
el juicio viene de arriba hacia abajo. O sea, Dios ejecuta el juicio que rompe el velo, el cuerpo de Cristo, y Cristo muere. Es el momento de atonement, el momento de el sacrificio, el momento donde muere Jesús, el cuerpo de Cristo, porque viene el juicio de arriba hacia abajo y el cuerpo de Cristo es partido. Eso es lo que es representado. Y en el momento que el cuerpo de Cristo es partido, por eso cuando tomamos el pan, partimos el pan. Eso es lo que estamos diciendo simbólicamente hablando. Se partió el cuerpo de Cristo, se rompió el velo, porque sobre su cuerpo cayó el juicio de Dios y su cuerpo recibió la consecuencia del pecado de la humanidad. El juicio cayó sobre su cuerpo y en ese momento su cuerpo es partido y el velo es roto, porque ya ese cuerpo muere, ese velo ya no existe y comienza una transición entre el antes y después de que el velo se rompe o el cuerpo de Cristo es muerto. Ahora, ¿qué sucede? La tierra tiembla, las rocas se partieron. No voy a entrar al 52 todavía porque es otro mundo. Y quiero decirles que en el 51 es en el momento de su muerte y el 52 comenzó en el momento de su muerte, pero siguió hasta el tercer día que Jesucristo resucita. Por eso yo les dije que esos versos son 3 días. Empezó y termina en el momento que empezó, pero como estamos en el Kairos, para poder describir todo lo que sucede, Mateo, el apóstol Mateo, tiene que presentar toda una serie de acontecimientos que después en el Nuevo Testamento Pedro lo explica y el apóstol Pablo lo explica. Pero es bien importante que nos concentremos en todo lo que está pasando allí. O sea, hay un cambio, hay una revolución en todo el espacio del universo y el reino de Dios y el reino de las tinieblas y el reino de los hombres. En esas 3 dimensiones, lo que está sucediendo allí está creando un impacto en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas y en el reino de los hombres. Esas 3 dimensiones son impactadas en la muerte del Señor Jesucristo. Les voy a decir algo que no lo van a encontrar en la Biblia, pero eso es lo que yo percibo, ¿ok? Lo pueden recibir y decir, "Oh, interesante lo que el pastor está diciendo". O lo pueden rechazar, pero les voy a compartir lo que yo veo en ese momento, ¿ok? Que es parte de lo que me impacta a mí. Y puedo empezar a buscar versos que me respaldan. En ese momento, ¿en qué momento? En que el Señor Jesucristo muere. Para mí, lo que está sucediendo de forma gráfica, ¿ok? Como de forma espiritual, porque son las diferentes dimensiones, es que en el momento que la última gota de sangre que el cuerpo de Cristo tiene, yo les he dicho y yo lo creo firmemente, porque el ritual de la muerte del cordero, del sacrificio del cordero, es que tenía que el cordero, o sea, tenía que vaciarse de toda sangre. No podía quedar sangre en el cuerpo muerto del cordero, por eso lo degollaban, lo ponían patas arriba y toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre tenía que salir del cuerpo de ese cordero.
No podía quedar nada de sangre en el cordero. Cuando sale toda la sangre es que entonces se consume, es que se da de verdad el sacrificio. Entonces, cuando la última gota cae en la tierra, es el momento que el Señor entregó su espíritu, o sea, exhaló. ¿Ok? Eso es lo que significa, exhaló. Y en ese momento que cae esa última gota, o sea, yo vuelvo y repito, quiero decirles esto porque es que es tan importante. O sea, Jesús murió y no siguió su cuerpo botando sangre. ¿Ok? Importante. O sea, porque nosotros tenemos imaginación y pensamos que él exhaló y seguía su frente botando sangre y su herida del costado botando sangre y sus heridas de las manos botando sangre y su herida del clavo en los pies botando sangre. No, porque tenía que ser exactamente lo mismo que el sacrificio del cordero que por cientos de años en el pueblo de Israel se hacía porque ese era el sacrificio profético del Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, la última gota que cayó sobre la tierra es el momento cuando el Señor exhala, su cuerpo muere. Y cuando esa última gota cae sobre la tierra, entonces sucede lo que ustedes vieron aquí. Se rasga el velo, la tierra tiembla, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Ese es el momento. Ese es el impacto de la sangre de Cristo cayendo sobre la tierra. Es el impacto, es un impacto que el salmista lo dice, que el profeta Amós habla de eso, que el profeta Isaías habla de cuando la tierra tiembla en momentos donde Dios ejerce un juicio, especialmente en Amós, sobre la tierra. Y dice el apóstol que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque Abel fue la primera sangre que cayó sobre la tierra y maldijo generaciones. El juicio del que viene, la maldición que viene a consecuencia del asesinato de una vida inocente, fue el primer mártir, el primero que muere por causa de la obediencia a Jesucristo, a Dios. Eso es bien importante. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y fue tan fuerte el impacto de esa última gota que cayó sobre la tierra que causó un extremo movimiento. Las rocas se parten. La tierra tiembla a consecuencia de la sangre de Cristo. El impacto. Yo puedo seguir hablando de este tema, pero no, solamente les dejo con el apetito abierto para que vean que el poder de la sangre de Cristo tiene tanto impacto que hace que lo físico, lo tangible tiemble y reaccione. Por eso es que nosotros espiritualizamos tanto que no podemos pensar que la sangre de Cristo puede impactar nuestro cuerpo, nuestra salud, las circunstancias, todo. Y eso es un conocimiento, es una confesión, es algo que establecemos y creemos, el poder de la sangre de Cristo. Les dejo ese tema ahí. Y dice que muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir, pero no aparecieron hasta después de la resurrección de Jesús, o sea, 3 días después. Empezaron a caminar. Una vez el Señor resucitó, ellos se les dio permiso a estar en medio de la gente. ¿Quiénes eran ellos? Ahí es que viene el tema
difícil de manejar. Pero el apóstol Pedro dice que el Señor inmediatamente que muere, Él desciende a las profundidades, al mismo infierno. Él toma las llaves de la vida y la muerte y también le predica a las almas que estaban presas y muchos de ellos son sacados de ese Seol. Hay quienes la traducen como Hades, porque eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Las puertas del Hades no van a poder soportar el poder de la iglesia, porque la iglesia tiene el mensaje de la resurrección. Pablo dijo en capítulo 15 de 1 Corintios que si no creemos en resurrección, vana es nuestra fe. Entonces, el poder de la resurrección es parte de nuestro evangelio que rompe las puertas del infierno. Y gracias al Señor Jesucristo, todas esas almas que estaban prisioneras, que sí habían creído, que sí habían escuchado y habían creído en el sacrificio, pero todavía no estaban en la presencia de Dios, fueron libertados por el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor bajó al infierno en esos días que estaba su cuerpo en el sepulcro. Desde el momento que exhaló, que entregó su espíritu, desde el momento que el velo fue roto, porque ya se eliminó todo obstáculo. O sea, la muerte de Cristo rompe los obstáculos que existían para que hubiese una relación entre Dios y el hombre. La muerte de Jesucristo le quita al diablo las llaves que Adán le entregó en el huerto del Edén, cuando le obedeció y le creyó y le obedeció y desobedeció a Dios. El postrer Adán Jesucristo tomó las llaves de la vida y la muerte y se le entrega a la iglesia. Entonces, y ahí es que se cumple la palabra profética que le dio el Señor a Pedro sobre la iglesia, sobre la roca, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. En ese momento suceden tantas cosas. Por eso su cuerpo murió, pero él no murió. El Hijo de Dios no murió, murió su cuerpo. ¿Están conmigo? Entonces, en ese momento que muere, en lugar de pasarle a él lo que le pasó a los santos en toda la historia del Antiguo Testamento, que cayeron en ese lugar, en esa prisión, no de tormento, ¿ok? Porque sí la palabra habla una diferencia en el lugar de tormento. ¿Se acuerdan del rico? ¿Se acuerdan? Y de Lázaro, el pobre. El rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham y había una distancia. Entonces, el Señor no fue a donde estaba el rico, no, no fue allí a rescatarlo. Está hablando de esos creyentes antes de Cristo. Y aquí es una teología difícil de explicar, pero Pedro en el capítulo 3 de su primera epístola lo habla y lo dice. Y mucha gente lo lee y le pasa por encima porque dice, uy, ay, yo no entiendo eso. Y le cogen miedo. Pero eso que está hablando el apóstol Mateo es un recuento de cuando el Señor sale de su cuerpo y entra a las profundidades, liberta, y muchos de ellos se le dio la oportunidad de caminar como testimonio del poder de la resurrección y del poder de Jesucristo, ese mismo día que el Señor resucitó, e ir al templo, al lugar santísimo. Por eso terminan diciendo, en verdad, este es el Hijo de Dios. En verdad, este era el Hijo de Dios. Amados, esto es una palabra poderosísima.
Y es una revelación sumamente importante que no podemos descuidar y dejar a un lado, porque el descubrir todo lo que el Señor Jesucristo hizo, todo lo que Él trajo, todo lo que Él abrió y proveyó para nosotros, es lo que te da a ti las herramientas para tomar autoridad en tu situación y tus circunstancias. Tanto tiempo que nosotros perdemos en nuestras circunstancias, en nuestros problemas inmediatos, y estamos esclavos de esas circunstancias y de esos problemas inmediatos, y nuestra cabeza y nuestras emociones están metidas allí y no salimos de ese ciclo vicioso. Y cuando venimos a ver, pasan las décadas y no hemos establecido el reino de Dios y no hemos compartido la gloria de nuestro Señor Jesucristo y no hemos sido usados, como el Señor le dijo al apóstol Pedro, con autoridad para atar y desatar, para atar y desatar. Hay tanta gente cautiva allá afuera que todavía está en el mundo, esperando que tú le lleves ese mensaje de esperanza y de vida. Padre, gracias nuevamente por este tiempo juntos, que nos abres los ojos del entendimiento y nos ayudas a ver más allá de cuando te conocimos y perdonaste nuestros pecados y nos diste la seguridad de vida eterna. Nos adoptaste como tus hijos y pusiste tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ahí nos quedamos. Necesitamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a despertar el por qué estamos en el mundo, la misión a la que tú nos has llamado, el propósito que tenemos en nuestra vida antes de irnos contigo eternamente. En este tiempo, abre los ojos del entendimiento y demuéstranos tu persona. Queremos conocerte, porque ya tenemos entrada a tu gloria. Ya no hay un velo, porque el velo fue quebrantado en la cruz y los cielos fueron abiertos para nosotros ver tu gloria y manifestarla en confesión y en obras en el mundo en donde nos has puesto. Bendigo cada hombre, cada mujer que me está escuchando en estos momentos y declaro que esta palabra va a dar fruto en sus vidas y no va a volver vacía porque hay un gran avivamiento en donde cada uno de mis hermanos aquí conmigo y hermanas van a ser usados en este gran avivamiento. Así oramos, dándote las gracias. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Amados, les